Estas son tres noticias falsas que todos creímos que eran ciertas, pero en realidad no fue así. Comenzamos. El sumergible Titán fue encontrado vacío. Sí, como lo oyen, esta noticia dio la vuelta el año pasado. Para los que no sepan cuál es el sumergible Titán, es aquel en el que 5 personas estuvieron a bordo y fueron hasta las profundidades a supuestamente ver el Titanic, y resulta que el submarino en el que bajaron implosionó, y entonces mediante todo eso ocurrió una polémica porque las personas que estaban ahí dentro simplemente desaparecieron, y fue una trágica noticia que pasó. Dijeron que fue por el material del que estaba hecho, dijeron que también y que se manejaba por un control de Play o de Xbox. Entonces imagínense que entre toda esa polémica y todo lo que pasó, obviamente se crearon noticias falsas, y entre ellas hicieron pública una captura de pantalla de supuestamente el canal de noticias CNN, que se volvió viral, donde supuestamente mostraban que el Ocean Gate había sido encontrado vacío, sin los tripulantes dentro. Cabe resaltar que las personas también estaban especulando que estos multimillonarios, porque los que estaban allí dentro eran multimillonarios, supuestamente también se habían dado como a la fuga o se habían hecho pasar por mortadelas para, ustedes saben, cobrar más dinero o simplemente librarse de la sociedad. No sé cuál era la teoría conspiranoica, pero resulta que esta noticia terminó siendo falsa porque demostraron que la captura de pantalla que tenían de CNN era una captura de pantalla con la interfaz de CNN antigua, no la que estaba adaptada a la época, que fue el año pasado. Entonces por allí se pudieron dar cuenta de que todo era una mentira. Por otra parte, tenemos el avión que apareció 37 años después. Yo sé que todos somos amantes de las teorías conspirativas y de todas esas cosas, de viajes en el tiempo y todo. Y también por allí apareció una noticia donde decían que un avión había aparecido 37 años después. Este avión supuestamente había arrancado en 1955 desde Nueva York y había aparecido recientemente aterrizando en Miami, Florida. La noticia se corrió por todas partes. Yo me acuerdo que escuché eso y yo decía, wow, qué increíble, cómo puede ser, pero cómo no van a tener registros. Y todos estuvimos buscando un tiempo, entre ellos me incluyo, ese avión para ver cómo lucía, cómo se veía, si se veía desgastado y todo eso. Pero al fin y al cabo esta noticia terminó siendo un fraude, porque las autoridades investigaron todo esto y no consiguieron rastro de ningún avión que había aterrizado recientemente que fuera de esa época. Y peor aún, se dieron cuenta de que ese supuesto avión que había despegado en 1955 jamás despegó. Eso nunca existió, fue algo que se sacó alguien de la galera y terminó lanzándolo al público. Todas las personas comenzaron a replicar la noticia y bueno, esto terminó siendo falso. Así que lamentablemente, amigos, no hay ningún avión que haya aparecido desde 1955. Fuera sido muy genial que tuviéramos eso, pero no, este no es un caso de viajes en el tiempo como muchos otros que sí se podrían o explicar, o hay por lo menos un rastro de que estuvieron en algún momento allí. Si quieren que hablemos de algo de viajes en el tiempo y todo eso, házmelo saber en los comentarios. Y aprovecho el momento también para decirte que te suscribas, ya que acá en el canal vamos a estar debatiendo de muchos temas, vamos a estar hablando de muchas cosas, y este canal se enfoca en hablar del día a día, de hablar de muchas curiosidades y todo eso. Así que si te interesa, por favor, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que así te notifique cada vez que yo esté subiendo un nuevo video. Continuamos. Y en tercer lugar tenemos algo que fue muy interesante. Yo pensé que esto era muy cierto y de hecho vi que muchos canales de noticias importantes lo estaban replicando, que Suecia organizaba un torneo de deportes sexuales. Sí, así como lo oyen, el año pasado yo recuerdo que por todas partes decían que Suecia iba a organizar un torneo de deportes sexuales y que faltaba no sé cuánto para que esto fuera así, que era una competencia, un torneo, que iban a dormir durante 6 horas. Por todas partes estaba escuchando eso, todo el mundo lo replicaba, todo el mundo quería que esto sucediera, más que todas aquellas personas que son fetichistas, que tienen algo con eso, resultando que al fin y al cabo esta noticia era falsa. Jamás se iba a organizar un torneo sexual, mucho menos organizado por un país. De hecho, se dice de que sí, en realidad existió una solicitud para esto, pero el gobierno de Suecia pues obviamente no aceptó esto. Aún así, esta noticia nunca escuché que se desmintiera,
pero hoy en día en su momento sí sé que ya está desmentida totalmente, jamás aceptaron esa propuesta y pues todos nos quedamos con la incertidumbre de que esa noticia era cierta hasta que me di cuenta de que realmente no, la gente publicando cosas que simplemente veía allí en internet. Ok, por hoy ya tenemos estas tres noticias que fueron falsas, pero que todos nos creímos en su momento, así que recuerda suscribirte si te gusta este tipo de contenido y también hazme saber en los comentarios qué noticia tú creías que era cierta aún hoy en día, y si quieres que continúe haciendo contenido así, por favor déjamelo en los comentarios para hacer una segunda parte. Se me cuidan, bye.